Vamos a votar como bloque en forma negativa a los dictámenes de legislación general y al dictamen de la Comisión de Agricultura, a quien presido esa comisión y en la cual he desarrollado debate y en la comisión hemos intercambiado puntos de vista, pero por mayoría sacaron un dictamen, igualmente que en la Comisión de Legislación General, donde soy parte, un dictamen de acompañamiento para la aprobación de esta ley. Pero como les digo, nuestro bloque va a votar en forma negativa y voy a argumentar el porqué. Aquí se dijo que de 1984 que se formara Salta Forestal al día de hoy, 74, perdón, desde 1974 hasta el día de hoy, gracias por la aclaración de la fecha, si no habría quedado en error, de 1974 a hoy, lo importante y lo trascendente que pareciera ser tiene esta ley en este debate es la gente y nunca se le resolvieron el problema. Los que viven y habitan no tienen titularidad. Los que viven y habitan sobreviven y hacen patria en ese suelo argentino, en ese suelo salteño. Generaciones tras generaciones. Y digo yo, en tantos años, ¿por qué nadie logró darle la titularidad a los verdaderos habitantes de esa tierra? Se mencionó la palabra coraje. Del 74 a hoy hubo cobardía en la institucionalidad de la provincia. El mismo gobierno de hoy, en su primer mandato, tenía cobardía. ¿Por qué no se les dio? Se mencionó una fecha desde 1988 y 1989 como inicio de una nueva etapa en Salta Forestal. Qué suerte que soy senador, qué suerte que puedo dar el debate antes de terminar mi mandato, porque en esa fecha tenía responsabilidades aún mayores que la que hoy tengo como senador, aún mayores. Y con esa responsabilidad mayor que tenía, escuché decir que se iba a producir un cambio en Salta Forestal en beneficio de los pobladores y en beneficio del departamento Anta y del sur de la provincia. Se decía que esta nueva idea no solo le iba a resolver, porque si se hablaba ya de resolverle la titularidad a los habitantes de la zona, no es que se habla hoy porque una ley lo dice, se lo hablaba cuando se empezó a analizar ese nuevo camino que iba a tomar Salta Forestal. Uno de los temas a resolver era darle la titularidad de la tierra a los puesteros. Y la segunda acción, tal vez en ese momento más importante que la de hoy, que en esta ley pareciera que lo importante es la tierra para quien la trabaja con su escritura, para quien la merece y se haga justicia, y pareciera ser que en la sesión de hoy eso es lo que prevalece. En esa etapa capaz que prevaleció el generar un desarrollo. Y cuando se habló de generar un desarrollo se pensó en el sector privado. Y cuando se pensó en el sector privado no se pensó en pequeños agricultores, en medianos agricultores. Se pensó en empresarios del agro. Porque ahí iba a venir el desarrollo. Ahí venían las nuevas buenas. Se decía que este sector empresarial, al tener a disposición la tierra para producir y desarrollar,
iba a generar infraestructura caminera, que los puesteros que ya hacían vigilia y afianzaban el territorio viviendo ahí generaciones, iban a tener casas dignas generadas por estas empresas del agro. Se decía que iba a haber escuelas y se decía que iba a haber hospitales. Y quien le habla y muchos más, mujeres y hombres, convencidos de que ese era el camino, acompañamos ese proyecto. Acompañamos ese proyecto, defendíamos ese proyecto de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de equidad, de posibilidades de una mejor calidad de vida de los habitantes del lugar, y no solo de los puesteros de Salta Forestal, sino de todo el departamento de Anta. Por eso busqué invitar a la Comisión de Agricultura, a la Auditoría General de la provincia y a un miembro de la Cámara de Diputados, mandato cumplido, que había sido miembro de una comisión investigadora. ¿Qué investigó esa comisión investigadora? Que auditó esa Auditoría General de la provincia, estos años que menciona la senadora preopinante. Audita la gestión del gobierno del que fui parte. Y en lo personal, lo que me esclareció la Auditoría General de la provincia y el miembro de la comisión investigadora, lo único que hizo en mí es fortalecer el convencimiento de que tuvimos una acción equivocada como gobierno en Salta Forestal. Y asumir errores es muestra de tener aptitud de aprender, de generar experiencia y fortalecerse en esa experiencia. No es aquel sabio el que todo lo ha acertado. Sabio es el que al hacer acierta y comete errores. Necio es aquel que a los errores no los utiliza para el aprendizaje. Y por eso tengo la responsabilidad moral y política de argumentar y expresar el por qué esta ley es una equivocación más. Que si le habríamos dado el tratamiento y el tiempo debido de estudiarlo, si habríamos conversado con más sectores, la podríamos haber perfeccionado y haberla hecho realmente una herramienta de utilidad. Porque los buenos deseos, dicen, siembran el camino al cementerio. Los buenos deseos que seguramente muchos tuvieron para Salta Forestal, lo acaban de expresar, y lo expresó una senadora que respeto y valoro y que es del lugar, no se vieron como resultados hasta el día de hoy. Porque quedaron en buenos deseos, porque después viene la pugna de intereses, porque después viene un conjunto de realidades, porque después viene la macroeconomía, porque después viene la economía de un mundo globalizado, porque después vienen las realidades y las problemáticas locales y provinciales. Y las buenas intenciones quedan disgregadas. Miren, si el coraje estaría en la decisión de darle la tierra a quien la merece, a quien tiene derecho y al que se le realizaría un hecho de justicia, estarían resueltas miles de problemáticas de titularidad de la tierra en esta provincia de Salta. Y no la podemos resolver. Quisimos resolver, se avanzó, se retrocede, se estanca. En el departamento de Rivadavia, el senador de Rivadavia, vicepresidente del Senado, lo sabe. Y cuando íbamos llegando a acuerdos para darle la titularidad a la tierra a originarios y a criollos, desde otros países nos generaron un juicio en la Corte Internacional y terminamos quedando con el buen deseo de darle la titularidad a la gente y hasta ahora no está resuelto. Se avanza, pero muy lentamente.
Se avanza muy lentamente. Entonces, si ya había un proyecto que hablaba de infraestructura, y no hay una infraestructura, si ya había un proyecto que decía que tenían la obligación de buscar la diversificación de la producción, porque los cultivos extensivos son buenos para la patria, y si son buenos para la patria son buenos por los argentinos. No estoy atacando al empresario agricultor. Estoy diciendo que es bueno para la patria, entran las divisas, los dólares entran de esa producción. Pero para nuestra gente genera muy poco trabajo. Para nuestros pueblos productores genera muy poco desarrollo. Entonces, como argentino, bienvenido a los productos extensivos, las grandes producciones, las grandes empresas productoras. Pero cuando tenemos que hablar de cuidar al ciudadano, tenemos que empezar a mirar estas cosas, y estas cosas habían sido vistas en este primer proyecto del que fui parte, pero no concretado. Yo querría que me digan qué diversificación de producción se hizo desde el año 98, 98, 99 al día de hoy. Ninguno. Los puesteros siguen viviendo como vivían, de sus animales, de su monte, de su posibilidad de generar sus hortalizas. Diversificación productiva no. Cultivo extensivo. Mínima generación de trabajo. Se hablaba de la preservación del medio ambiente. Se dice que en la etapa esa, en la que asumo responsabilidades, se desmontaron casi 40.000 hectáreas y luego como 20.000 hectáreas más. Como no está tan claro cuántas fueron en un año, cuántas en otra, digamos que hubo 60.000 hectáreas desmontadas desde el inicio de ese sueño y desde ese proyecto al día de hoy. ¿Y a dónde está la preservación del medio ambiente entonces? Porque también se hablaba de forestación. Creo haber escuchado que se forestaron 3 hectáreas, o 300 hectáreas, no sé bien, pero con un 3 empieza. ¿Dónde está la reforestación? ¿Dónde está la preservación del medio ambiente? Otra cosa no cumplida. Otra cosa no cumplida. Y como esa auditoría y esa comisión investigadora pusieron en la mesa estos defectos, pusieron en la mesa estas realidades, se sacó una ley que le ponía un canon del 10% a las empresas concesionarias. No se cumplió, según la auditoría. No se cumplió, según la comisión investigadora. Hoy nos dicen, o puedo haber entendido mal yo, que no deben nada. Entonces pregunto un poco más, ¿por qué no deben nada? Y dicen porque un gobernador anterior, posterior al gobierno del que fui parte yo, hizo un acuerdo con las empresas concesionadas, dejando en nada esa deuda. Pero la ley pero era un acuerdo que no tenía potestad, no tenía la legalidad para hacerlo, pero la ley que le da legalidad es posterior al acuerdo y por eso también está judicializado. Todas buenas intenciones que terminaron en detrimento de los puesteros, en detrimento del departamento de Anta y en detrimento de la provincia de Salta. Es una ley marco, en el marco de un gobierno que le quedan 2 años de mandato. Estamos hablando que desde el 74 a hoy no hemos podido regularizar la tierra y estamos convencidos que en lo que resta del mandato se haría. Si hay coraje, decisión y voluntad, seguro que sí. 90 días, con la tecnología de hoy.
90 días y tendrían que ser propietarios y tener las escrituras. No necesitamos los 2 años de mandato. Pero si llegaran a empezar a las dilaciones y luego viene otro gobierno, y si para desgracia de Salta tuviéramos un gobierno similar al gobierno nacional, que es desgracia no solo de Salta, sino de todo el país, a donde quiere entregar el todo, quiero saber a dónde van a ir a parar los puesteros. Porque no creamos, como dicen en el campo, que tenemos la vaca atada, porque esto tiene que ver con la continuidad de gestión. Y si hay algo que tiene de continuidad en la Argentina, la gestión es la discontinuidad. Lo que empieza uno lo corta el otro. Entonces, tengo esa responsabilidad de transmitirle a mis pares. Respeto y valoro a los senadores preopinantes, que priorizaron y pusieron como eje algo que siempre debe ser el eje: la justicia a los que habitan, viven y trabajan. La tierra para quien trabaja, decía Perón. Pero todavía no lo hemos logrado hacer realidad. Está hablando alguien que ha sido parte de esa realidad. Los otros capaz que miran para otro lado. Después del 74 hoy capaz que nadie se hace cargo. Yo sí. Por eso agradezco a Dios, a la vida y al electorado que me permite estar aquí para explicitar estas cosas. Escuché decir que los pobladores, porque los que vivimos en el campo, los que venimos del terruño, los que hemos ido a escuelas ranchos, sabemos bien cuánto nos afianza nuestra tierra, cuánto sentimos la patria y la bandera. No nos vamos, así venga un terremoto. Pero escuché decir que el acoso de las concesionarias hicieron que algunas familias vivan momentos difíciles y tal vez algunos se fueron, y tal vez se fueron hasta de esta vida. Y digo yo, cuando estamos permitiendo, así sea que luego vaya a venir una ley aquí, la posibilidad de darle 4.000 hectáreas a emprendedores del agro, porque 4.000 hectáreas, los grandes no creo que vengan a pelearlas, pero los emprendedores del agro, agricultores medianos, rodeen a esos puesteros y el puestero tenga 600 hectáreas, 500 hectáreas, 800 hectáreas, 1.000, 1.200 hectáreas, de acuerdo a lo que ya utiliza. Y lo rodees con 20.000 hectáreas dada a 5 personas de 4.000 y los hostiguen y le hagan la vida imposible. ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los preservamos? De los químicos y de muchas otras cosas más. Por eso esta ley debería estar basada en la experiencia, en los aciertos y en los desaciertos, en los avances tecnológicos, en las nuevas tecnologías, en el aporte importante que ha hecho la Universidad Nacional de Salta, que quería ser parte del ordenamiento de la tierra y la dejaron afuera. Dejaron afuera a Inmueble. Ahora es el presidente de la sociedad del Estado con sus directivos y luego una ley que viene a revisión aquí. Y estamos dejando algo de una gran valía para los salteños, nuestra Universidad Nacional. Y una herramienta fundamental en la escrituración de la tierra. Y lo dejamos afuera. Porque es ley marco y porque luego va a venir aquí. Pero ¿quién lo decide al lote? El presidente y los directivos. Luego aquí se dice, ¿comparto o no comparto? ¿Apruebo esta ley o no apruebo esa ley? Y si viene con defectos y empezamos a decir, che, pero son 110 propietarios que por este defecto le vamos a volver a frenar, entonces la aprobamos y la aprobamos con defecto. ¿Cuántas cosas tenemos para analizar? ¿Cuántas cosas tenemos para mirar? ¿Cuántas responsabilidades tenemos? Debe tener muy buena voluntad del gobernador de la provincia, no se la voy a venir a cuestionar ni a discutir, porque nadie sabe que la voluntad de una persona en su interior, su firme decisión, pero después está el equipo de trabajo, pero después están los que tienen responsabilidades y funciones, y aquí le estamos dando la mayor responsabilidad a una sociedad del Estado, a una empresa del Estado que tiene un presidente y directivos, más potestad que cualquier organismo del Estado, más potestad que el ministro.
y más potestad que el propio gobernador, a no ser que el gobernador lo cambie. Cuando ellos avancen, si el gobernador no le gusta, lo puede cambiar, por supuesto. Ahora, el gobernador podría ver que su presidente y su directivo no están haciendo lo que él quiere, los puede cambiar. Ahora, si el gobernador ve que este presidente y su directivo están haciendo lo que él quiere, pero luego viene otro gobernador que lo ve distinto, se fueron. Chao continuidad, chao anhelo, chao sueños y chao desarrollo. Por eso me habría parecido más justo que habría venido una ley que determine la titularidad de los que hoy viven, y eso habría sido un hecho contundente de justicia, con plazo concreto. Fulano de tal ya es dueño y es propietario y el Estado tiene tantos días para que esté la escritura firmada. Ese habría sido un acto de reivindicación y de justicia concreta. Lo de ahora es, como es ley marco, un sueño y un anhelo, como el que yo sentí, transmitía a mis senadores cuando lo hablé como presidente del Senado. Sueños y anhelos que hoy son frustraciones y los tengo que aceptar como un equívoco y un hierro del gobierno de que fui parte. Y lo acepto y pongo la cara, no me escondo. Pero tuve que convencer a senadores y hablarlos y hablar a diputados y conversar con intendentes. Todavía somos una democracia incipiente, por más que ya tengamos tantos años, seguimos siendo una democracia adolescente. Porque si no tendría que decir dónde estábamos los que fuimos gobierno, dónde estábamos los que fuimos legisladores, dónde estaban los que fueron intendentes y legisladores de ese departamento, que del 98 a hoy no pudieron ejercer ese mandato popular que le da el estar sentado aquí para que ya sean dueños de la tierra. Miren que pasaron diputados, senadores e intendentes de ese departamento. Miren que pasamos diputados, senadores en la democracia, en este cuerpo legislativo, y no le dimos respuesta. Fui diputado a los 28 años de edad y no se discutió este tema para darle una solución. Les hablo desde el corazón, pero les hablo desde la experiencia. Yo en mi departamento peleé contra un feudo. Luché como intendente para que la tierra sea de los que trabajaban. Y después de muchos sinsabores, tuvimos un gobernador que puso lo que tenía que poner y le dio la tierra a la gente. Pero después de adquirirla, la tierra para dársela, pasaron años por controversias políticas nada más. Porque el gobierno de ese momento tal vez no le caía simpático yo, y entonces ya no le escrituraba a la gente y la tenían pendiente, diciéndole que no iba a ser nunca de ellos. ¿Cuántas vicisitudes hacemos pasar a nuestra gente cuando le ponemos sueños y después le llevamos frustraciones? Fui parte de la lucha por Potrero de Día. Senador Abán es testigo cómo peleaba para que el Huracatado sea independiente, ¿o no? Siendo intendente de un departamento distinto y de un municipio distinto, como intendente, como peleaba para muchos lugares la tierra sea del que trabaja, me llegaba ese molino y los grandes hasta hoy se acuerdan de mí, ¿o no, senador? Hasta hoy se acuerdan de mí, de la pelea que daba. Fui silbado e insultado en la rural de Buenos Aires, porque claro, como había tensa situación entre el dueño del Huracatado, amigo de los directivos de la rural de ese entonces, el que fue el vicegobernador a esa reunión. Y fui agredido, y fui maltratado, y fui silbado. Y me la banqué, y me le paré, y le dije lo que le tenía que decir en la cara de la forma de tratar a nuestra gente. Tengo todo el derecho de decir, porque di peleas cuando muchos no la daban, pero también tengo que decir que fue parte del error. Y creía que podía ser parte del que aporte ideas y experiencia y conceptos para que este Senado sea parte de los aciertos, no frenando una ley, solamente estudiándola, solamente buscándola hacerla más perfectible, solamente tal vez que en un articulado diga que los 110 puesteros ya son propietarios,
porque la ley ya lo dice. Aquí dice que lo va a decir. Podríamos decir que ya lo son y darle un plazo a los organismos intervinientes para que le lleven la escritura. Salta Forestal tiene que estar pensada como un eje de desarrollo en el sur de la provincia. Decimos que el sector privado tiene que ser el motor y por eso seguimos hablando de lo que está discutiendo esta ley en verdad. No es si le damos o no le damos la escritura a la gente, que nadie la va a sacar. Estamos hablando de cómo se sigue con las concesionarias, cómo van a hacer los tratos y los acuerdos, cómo se van a repartir esas 4.000 hectáreas que ahora va a decir la ley, cómo van a hacer los acuerdos de pago de concesión para adelante. Y esta ley dice que la sociedad del Estado puede darle a los emprendedores 4.000 hectáreas luego de pasar por esta legislatura. Pero ¿saben qué no dice esta ley si deja la puerta abierta? Que si en la renegociación del convenio de las concesionarias con Salta Forestal devolvieran, por dar un número, 50.000 hectáreas, esas 50.000 hectáreas, esa sociedad anónima tiene, esa sociedad del Estado tiene libre disponibilidad para elegir a quién se la da, porque hay que dársela a los grandes, porque ellos son empresarios pujantes. Y ya no pasa por aquí, ya el marco está, ya no pasa por aquí esa nueva concesión. Si nosotros decimos, priorizamos la gente, yo le puedo decir que en el sur de la provincia, no lo voy a poner al norte, en el sur de la provincia hay miles de pequeños y medianos agricultores, miles, con la capacidad de sembrar las 300.000 hectáreas, las hectáreas desmontadas que ya hay en Salta Forestal, con la capacidad. Ahora, si se la damos en la individualidad, 20 hectáreas cada uno, y seguro que no. Pero si pensamos en la gente y con el acompañamiento del Estado, con el acompañamiento de la universidad, y si podríamos defender el INTA, con el que parece que está difícil defenderlo, podríamos hacer una cooperativa de pequeños y medianos agricultores que vayan a generar de verdad, que la plata que generen luego quede en el lugar y no se vaya a paraísos fiscales o a emprendimientos en las grandes ciudades. Si pensamos en la gente, también esta ley podría ser perfectible y podría beneficiar a mucha más gente. No tengo nada contra los productores empresarios o contra los empresarios del agro. Estoy convencido que a la economía la mueven los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios. Pero no le quepa ninguna duda que los pequeños y los medianos la dejan todas en donde viven y los grandes no. Los grandes empresarios del campo no, del agro no. Claro que podríamos haber desarrollado una actividad con los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, porque ese lugar es agrícola ganadero. Pero no, es más fácil el gran empresario. Que en la etapa a donde nosotros soñamos y confiamos en ese sueño eran empresarios salteños. Hoy día ya no son empresarios salteños, son capitales ligados a fondos internacionales. O sea que el empresariado, el gran empresario salteño no pudo llevar adelante este sueño. Quedamos en el camino, los gobernantes y los empresarios salteños. Y quedaron ahora en manos de empresarios que no son salteños. ¿Cuántas realidades tenemos para mostrar? Podría hablar horas, hasta mañana, contándole de realidades. Pero creo que con lo que aboné alcanza para que si el Senado siente que todavía tiene tiempo de pasar la comisión y estudiarla un tiempo suficiente, garantizándole a los puesteros que van a ser dueños de esa tierra con un papel concreto en sus manos, cosa que esta ley todavía no lo garantiza. Hay que esperar un trabajo y que vuelva una ley. Sería bueno, y para mí sería una gran satisfacción poder trabajar en un equívoco del que fui parte, para poder decir que también fui parte de encontrar
caminos que lleven al bien común. Solamente decirles que no estamos pasando momentos fáciles en la Argentina. No tenemos un gobierno nacional, así aquellos que crean que lo va a sacar a la Argentina adelante, armonioso, es agresivo, es violento, genera violencia de género, lo hemos visto. Yo no soy un defensor de la señora vicepresidenta, sí soy defensor de la institucionalidad del género. Que el presidente le diga burra a la mujer vicepresidenta, ofendiendo la institucionalidad y el género, para ahora, para los salteños, para los argentinos, pareciera que está bien. Ese gobierno va a tener un montón que ver con esta ley Marcos, no les quepa ninguna duda, porque las políticas de ese gobierno le pueden dar un cheque en blanco con esta ley a esas intenciones de que el que vive, vive y el que se muere, se muere. Para que ganen mejor los jubilados, tienen que morirse muchos jubilados, así ganan bien los que quedan vivos. Para los que no tienen para la salud, se deben morir porque es el sistema. Y los que tienen plata, tener buena salud. Bueno, en ese concepto del gobierno nacional, esta ley marco en manos de ellos podría ser un desastre para los puesteros y para los que amamos la agricultura de verdad, la ganadería de verdad y la sentimos a la tierra. No porque nos deja dólares en una cuenta, sino porque nos da vida verla vivir a la plantita, a la producción o al ganado. Está en manos de cada uno de los senadores su decisión. Cuando termine de hablar seguramente se pasará a votación o habrá alguien más que hable. Pero si se va a tratar la ley de hoy, reafirmo mi voto personal negativo y como presidente del bloque también el voto de mi par, el senador por el departamento de San Martín. Muchas gracias, señor presidente.